Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, estamos de retorno con un tema bastante recurrente, bastante interesante también, cuál es el de los números que se comportan como texto. Normalmente cuando importamos de un sistema de gestión, un sistema contable o algún archivo, algún sistema que nos proporcione información, nos vamos a encontrar con que nuestros números no pueden usarse en operaciones. Es decir, lucen como números pero se comportan como texto. Vamos a ver algunos casos. En el primer caso tenemos estos donde el separador decimal es el correcto. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer para solucionar esto es identificar cuál es el separador decimal en su máquina, si es el punto o si es la coma. ¿Y cómo puede hacer eso? Tome cualquier columna vacía, amplíela un poco y escriba 1, 2, 3, 4 punto 56, 1, 2, 3, 4, 56. Observe que uno se alinea a la izquierda y el otro a la derecha. Los números siempre se alinean a la derecha, entonces el que tenemos aquí tiene el separador correcto. Entonces hemos identificado que en esta máquina el separador decimal correcto es el punto. Así que de esa manera usted puede hacer para determinar cuál es el separador correcto en su máquina sin lugar a dudas. Entonces, como hemos determinado que en esta máquina el separador correcto es el punto, nos tenemos que quedar con eso. Y vamos a ver, este caso es separador decimal correcto y no tiene a la vista separadores de miles. Entonces, yo he copiado acá los datos para que vean cómo estaba el original y cómo va a quedar una vez que solucionemos este caso número 1. Miren, esto es muy sencillo. Uno, cuando se da cuenta de que aquí es texto, uno pensara de que puede cambiarle el formato a número y que ya va a funcionar. Fíjense, le he cambiado el formato a número y aún no produce una suma, así que esa no es la solución. Es muy fácil, en cualquier celda vacía escriba el número 1 y luego presione control C como si fuese a copiarlo y selecciona todo el rango de destino y con un clic derecho llama a la ventana pegado especial. Y dentro de esa ventana pegado especial no se concentra en la parte de pegar, sino en la parte de operaciones. Fíjese que le vamos a dar multiplicar y en cuanto presionemos aceptar, esta celda va a producir una suma porque se van a convertir a formato numérico. Le damos a aceptar y lo que ha sucedido es que hemos multiplicado todos esos valores por 1, es decir, sin hacerle ningún cambio al multiplicarlo por 1, y ahora ya se comportan como números y ya la celda de abajo produce una sumatoria. Entonces esa es la solución, multiplicar por 1 utilizando la ventana de pegado especial. Veamos un siguiente caso. Aquí tiene el separador decimal correcto, pero fíjense que aparece escrito el separador de miles. Cuando nosotros escribimos un número correctamente y le formateamos que tenga separador de miles, fíjense que aquí nos está mostrando el separador de miles, pero en la barra de fórmulas no lo tiene, es decir, no está escrito el separador de miles. Sin embargo, acá nosotros encontramos de que sí está escrito como un carácter más. Entonces, la solución que se plantea aquí es eliminar el separador de miles incorrecto, reemplazándolo por nada. Entonces, tomamos la opción de reemplazar presionando control L. Y se presenta esta ventana de reemplazo que nos permite buscar cierto carácter y reemplazarlo por otro. Entonces le vamos a decir que busque el separador de miles incorrecto, en este caso la coma, y lo reemplace por nada, vacío. Y entonces presionamos reemplazar todo. Una vez que presionemos reemplazar todo, inmediatamente se ha producido una suma acá, porque ya se está reconociendo como número al no tener ese carácter innecesario. Y además Excel nos avisa que realizó 7 reemplazos porque aquí tenemos 7 celdas seleccionadas. Presionamos aceptar, cerramos esta ventana y bueno, podemos alinear el número a la derecha como corresponde. De esa manera hemos solucionado en el segundo caso cuando usted tiene números como los que ve ahora en pantalla. Vamos a ver un tercer caso donde tiene el separador decimal incorrecto y no hay separadores de miles. Nuevamente aquí vamos a utilizar control L para llamar a la ventana de búsqueda y le vamos a decir que tome el separador incorrecto, en este caso la coma,
y lo reemplace por el separador decimal correcto, que en mi máquina es el punto. Y cuando presionemos reemplazar todos, inmediatamente se va a mostrar ya la sumatoria y esos números que estaban como texto ahora se comportan como números. ¿Ven? Es sencilla la solución, pero hay que identificar, número 1, el decimal que usted tiene, el separador decimal que utiliza su máquina, y número 2, identificar cuál de los casos es el que usted tiene presente en ese momento. En el caso número 4, tenemos el separador decimal incorrecto y el separador de miles incorrecto. Entonces también vamos a proceder con control L, pero en dos pasos. Primero vamos a eliminar el separador de miles, como lo ven acá, está escrito como un carácter más, y luego vamos a reemplazar el carácter de separador de decimales por el correcto. Entonces, en primera instancia, control L, y le decimos que busque el punto, que en este momento es el separador de miles incorrecto, y lo reemplace por nada. En cuanto yo presione reemplazar todos, van a notar que de aquí de esta lista va a desaparecer el punto. Ya desapareció el punto y se han realizado 7 reemplazos, pero aún no se comportan como números porque el separador decimal es incorrecto. Entonces le decimos que tome la coma en este caso y la reemplace por el punto. Recuerde de identificar cuál es el separador de decimales en su máquina. Ahora presionamos reemplazar todo y ya se muestra una sumatoria y nuestros números se están comportando como lo que deberían ser, como números. Bueno, veamos este caso especial. Yo he bajado aquí, he descargado la cotización de UFB del año 2020 de la página del Banco Central de Bolivia. Aquí tenemos estos datos y vamos a verlo un poco. Primero, si nosotros ponemos 1500 en una celda vacía, vamos a multiplicar 1000 UFBs por la cotización correspondiente a este día. Deberíamos obtener 2332, pero mire cómo sale un número demasiado grande. Eso se debe al que el separador de decimales no es el correcto. Además, si nosotros editamos esta fórmula, fíjense que el separador de decimales está después del 2 y presionamos enter, el separador se recorre 2 lugares decimales y eso no tiene ningún sentido. Así que lo que vamos a hacer aquí es seleccionar todo lo que tiene números, todas las celdas que contienen números y que tienen el separador de decimales incorrecto, y presionamos control L para reemplazar la coma, que en este caso es incorrecta, por el punto, que es el separador correcto para mi máquina. Presionamos reemplazar todos, se realizaron los reemplazos, se colocó correctamente el separador decimal, y ahora si yo utilizo una fórmula que me multiplique 1000 UFB por la cotización correspondiente a ese día, pues me va a devolver correctamente 2332 bolivianos. Está bien, espero que esto sea de utilidad, espero que puedan identificar el separador en su máquina y luego pueda identificar cuál de los casos es el que está ocurriendo y solucionarlo de la manera adecuada. No se olviden de dar like a los videos si esto les ha ayudado, compártanlo con sus amigos, con sus colegas, y bueno, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video.